10 de la mañana con 10 minutos. Yo al principio del programa, en este menú que uno les presenta a los auditores, ¿no? Y a quienes nos siguen a través de pauta.cl, les comentaba, les adelantaba que íbamos a conversar del impacto del encierro, de la pandemia, en el consumo de los alimentos, la relación, ¿no?, que hay entre encierro, ansiedad, comida. Y bueno, y a propósito de eso, ayer se supo de los resultados de una encuesta bien acabada, la encuesta de consumos de alimentos y ansiedad durante la cuarentena por COVID-19 en Iberoamérica, que se hizo en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, España y Chile. Participaron muchas personas. Y dentro de las conclusiones, así como a modo de titular, les cuento que en Chile un 44% de los encuestados reconoce haber subido de peso. Quien está detrás de esta iniciativa, ella humildemente a lo mejor no lo va a decir, se encargó de todo lo que es el estudio aquí en nuestro país, pero también hizo una reflexión y quiso estudiar el tema, consultar el tema, tratar de responder a esta pregunta. Es a quien tenemos en estos momentos en pantalla. Ustedes la pueden ver en pauta.cl. Leslie Landaeta, nutricionista y doctora en biomedicina, académica investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Leslie, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte acá, Leslie. Y a ver, lo primero es que dentro de los resultados, ¿no es cierto?, en la encuesta, muchos reconocen, y un porcentaje ya alto a nivel de todos los países, que subieron de peso, ¿no? Pero así todo Chile reconoce haber subido más. O sea, el chileno engordó más, subió más de peso en el encierro. A ver si nos explicas bien cuándo se hizo la encuesta, porque creo que es bien importante también acotar y aclarar cuándo se realizó el sondeo. Mira, este estudio se inició en abril, la primera semana de abril, estuvo todo abril socializándose y finalizó la primera semana de mayo. Por lo tanto, si miramos hacia atrás, según las cuarentenas, Chile justamente estaba en las primeras semanas de cuarentena o confinamiento. En algunas comunas de nuestro país eran obligatorias, en otras estaban en transición, por lo tanto las semanas de encierro propiamente tal no superaban las 4 semanas. Ok, ya. Y eso se puede leer como también quizás que en un principio comimos más y después a lo mejor nos acostumbramos a esta nueva normalidad, a este encierro y empezamos a autocontrolarnos. O a lo mejor hay casos también que se puso el pie en el acelerador con la ansiedad, la angustia, comer y se siguió comiendo, ¿no? Exactamente, mira qué buena reflexión es la tuya, porque justamente una de nuestras teorizaciones al respecto es que en un inicio del confinamiento probablemente se gatillaron muchos más trastornos o estados ansiosos en las personas por esta excepción, o sea, nunca antes habíamos estado en cuarentena, en confinamiento, asociado a una pandemia que parece y está siendo muy grave, ¿cierto? En esos momentos Europa tenía una alta tasa de mortalidad, por lo tanto, en Chile, si bien es cierto, íbamos con un delay, era importante revelar justamente que las personas se estaban sintiendo más ansiosas en ese momento. Nosotros ahora estamos en una segunda etapa de la encuesta, ya con más semanas de confinamiento, y nuestra hipótesis es que, un poco lo que mencionas tú, es que probablemente en un inicio hubo un aumento mucho mayor de aumento de peso, cierto cambio en la conducta alimentaria, y probablemente frente a este mayor tiempo de confinamiento hay una mayor adaptación y por lo tanto algunos cambios que fueron en un inicio o se han mantenido o se han revertido. En aquellos casos que a lo mejor la persona percibió un aumento de peso, es probable que después de cierto tiempo haya cambiado la conducta y finalmente se haya preocupado, haya cambiado a alimentos más saludables y probablemente eso no es una escala exponencial de un aumento progresivo. Perfecto. Leslie, preguntarte cuál es la razón de fondo de esto, de que el encierro lleve a comer más, qué es lo que hay entre medio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí en nuestra cabeza? Claro.
Bueno, nosotros dentro del estudio, como es un estudio corto transversal y ahora estamos haciendo esta segunda oleada, recién al posterior, al tener estos datos, podríamos tener relaciones entre un antes y un después. Ahora, solamente con los datos que tenemos ahora, que son datos de un solo periodo de tiempo, lo que podemos decir nosotros es que efectivamente hay relaciones significativas entre los niveles de ansiedad, los niveles de anedonia, que la anedonia es la falta de placer, y por lo tanto la persona trata de compensar esa anedonia a través de cosas sensoriales, y una de ellas podría ser justamente el alimento. Y por eso es que encontramos justamente que los alimentos más sabrosos, más calóricos, lamentablemente más grasosos, son los que podrían compensar esta falta de anedonia o este nivel de ansiedad. Y es así, por lo tanto, que encontramos que la gente aumentó el consumo del tamaño, por un lado, de la porción de alimento, y por otro, la selección de los alimentos. Y en el caso específico, fueron los pasteles y las frituras. Mira. Leslie, ¿se pudo establecer alguna diferenciación, categorización según género o nivel socioeconómico, por ejemplo? Sí, mira, evaluamos las dos variables que tú me mencionas. Por un lado, dentro del género, lamentablemente no podemos hacer comparaciones entre hombres y mujeres porque la cantidad de hombres que respondió la encuesta fue muy pequeña. O sea, el N alcanza un 17% en comparación del 80 y algo por ciento de mujeres. Entonces, lo único que podemos hacer es comparar entre mujeres o entre hombres. En ambos casos, los mayores porcentajes se dieron hacia el aumento de peso y hacia el aumento del tamaño de la porción de alimentos. En el caso de los niveles socioeconómicos, llama harto la atención porque tiene una campana típica, esta campana de Gauss que nos enseñan en estadística, donde los mayores porcentajes se concentraron en la clase media, que es justamente la clase olvidada en nuestro país. Y justamente los extremos siguen los comportamientos clásicos que hemos visto en estudios anteriores epidemiológicos. Por ejemplo, la clase alta tendió a mantenerse más de peso, más que aumentar. Y eso uno lo podría justificar en función de que tienen mayor disponibilidad de alimentos, más espacio, a lo mejor más espacio para hacer ejercicio, exactamente, dentro de sus casas, dentro del confinamiento, a excepción de estas clases bajas. Pero la clase media muestra un comportamiento que finalmente lleva también hacia el aumento más de peso que hacia la mantención. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que poder verificar ciertas variables que estén involucradas en este comportamiento frente a la alimentación. Claro, Leslie, y como tú bien dices, ver si esto fue pasajero, se concentró al principio y después ya hubo un autocontrol, disminuyó un poco y no fue exponencial, porque de ahí, yéndonos al tema de salud y salud pública, se puede venir una avalancha bastante grande de eventuales pacientes o candidatos a hipertensión, diabetes, ¿no? Justamente una de las conclusiones del estudio que nosotros nombramos es justamente que una vez desconfinado el país, las comunas, ¿cierto?, en general, va a haber una sobrecarga al sistema sanitario justamente de personas o que gatillaron patologías que antes no las tenían, o en aquellos pacientes que ya estaban, ¿cierto?, enfermos, finalmente se descompensaron. Entonces, frente a una carga, ¿cierto?, que está haciendo por COVID o por otras patologías no atendidas durante el COVID, van a aparecer esta sobrecarga de enfermedades tanto para las personas como para el sistema sanitario. Por lo tanto, el llamado es a prepararse. Sí. Perdón, en el caso de los chilenos hubo un mayor reconocimiento, me imagino que eso tiene que ver con la realidad de que se subió de peso en estas semanas, al principio entre abril y mayo, ¿no? Como tú nos explicabas cuando se hizo este estudio. ¿Por qué? Si creemos así fielmente en esta cifra, ¿por qué comimos más al principio que los otros países, digamos, de iberoamericanos? O sea, la respuesta podría ser, solamente yo lo podría relacionar a los niveles de ansiedad que demostramos nosotros. No sé qué otro tipo de variables pudiese estar asociado en comparación con otros países. Quizá. Idiosincrasia chilena, cultura respecto de la autocompensación por alimentos,
quizás también la cultura del sedentarismo. Si comparo países, por ejemplo, como Panamá o otro país centroamericano, normalmente tienen más costumbre de moverse más. Es probable, no lo sé, porque yo no estudié en este momento el nivel de actividad física, yo lo estoy teorizando. Pero claro, culturalmente nosotros tendemos a compensarnos con alimentos calóricos. Además nos pilló de alguna manera la transición en otoño-invierno. Comemos normalmente, sin pandemia, comemos más alimentos más calóricos durante este periodo de tiempo. Si bien es cierto, abril tampoco es una estación tan fría, pero claramente nos pilló en una situación un poco complicada, ¿cierto? Ya tenemos las cifras más altas, lamentablemente, en Latinoamérica de sobrepeso y obesidad, por lo tanto esto viene a agravar un poco más esa situación. Y yo creo que está muy relacionado a lo que nosotros observamos, que es el gatillante de los trastornos psicológicos. Esto era algo inusual, nunca antes había sucedido una pandemia de esta cifra, ¿cierto? Y estar confinado. Yo, o sea, no soy vieja, pero no tengo cifras que hayan visto mis padres o mis abuelos que hayan estado encerrados por tanto tiempo, o que estén obligados a estar encerrados finalmente. Tal cual. Leslie Landaeta, nutricionista, doctora en biomedicina, quien está detrás de esta interesante investigación. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber conversado con Un Día Perfecto, y que tengas un buen miércoles. Muchas gracias, igual tú. Chao, chao. Chao. 10 de la mañana con 22 minutos. Escuchamos a Javiera y los Imposibles. Suena Alacrán en Pauta 100.5.